Ok, vamos a empezar con la guía entonces. Esa guía se supone que es de congruencia de triángulos. La congruencia de triángulos ya la habíamos estado trabajando la otra vez en la primera guía. Ya ustedes tienen que tener algunos conocimientos al respecto. Pero yo sé que quedaron algunos vacíos que realmente a mí me interesa mucho que ustedes los tengan claros. Vamos a leer, dice, congruencia quiere decir que son exactamente iguales y se representan con el símbolo. Entonces, como ustedes pueden ver, ese símbolo que tenemos aquí es el que representa el símbolo de congruencia, ¿cierto? Ahora vean, es importante determinar y tener claro que ese símbolo, cuando yo puedo expresar que dos figuras geométricas son congruentes, lo que yo estoy diciendo con ese símbolo es que esas dos figuras son exactamente iguales. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Recordemos un poquito sobre las homotecias. Las homotecias eran, recuerden que había un valor de homotecia que hacía cuando colocábamos un dibujo. La última guía que trabajamos, donde hablábamos sobre las homotecias, lo que hacíamos era hacer dos dibujos iguales, ¿verdad? Basados en una razón de homotecia. ¿Cómo que se llama ese hombre? ¿Qué pasó con su mascarilla? Ok, entonces, en este caso la razón de homotecia siempre es 1, cuando son exactamente iguales. Yo no sé si ustedes recuerdan, el último dibujo que hicieron, en el último dibujo que ustedes hicieron, el dibujo quedaba uno encima del otro. El dibujo que ustedes hicieron quedaba encima del que estaba ahí dibujado. Eso es una razón de homotecia 1, cuando están iguales, está uno sobre el otro. Y ahí realmente no podemos decir si son congruentes o no. Obviamente son congruentes porque son exactamente iguales, pero tal vez no lo podamos ver así tan a simple vista, como en este caso que tenemos en la pizarra. En este dibujo era una razón de homotecia de -1. La razón de homotecia de -1 lo que hacía era que exactamente se invertían los dibujos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos ahí. Esos dos están invertidos, pero son congruentes. ¿Por qué son congruentes? Bueno, hay una particularidad y es que para que dos triángulos sean congruentes, tienen que cumplir ciertas características. Entonces, vamos a ver, tenemos por ahí el triángulo ADC y el triángulo A', B' y C'. ¿Ah? Ah, sí, es una D. Sí, es D aquí. Es D. Ok, entonces, ¿qué se tiene que cumplir para que dos triángulos sean congruentes? Bueno, tiene que cumplir que los lados sean congruentes y sus ángulos sean congruentes. Ahora, cuando dos triángulos son congruentes, siempre se cumple todo eso. Pero hay ciertas situaciones específicas que se pueden cumplir y ya con solo eso yo puedo decir que ellos son congruentes. Pero por el momento, yo lo que quiero es que ustedes aprendan a determinar o a buscar el cómo se determina o cómo se busca, o cómo sé yo que esos triángulos son o no son congruentes. ¿Cómo lo hacíamos? Bueno, cuando yo tengo aquí la propuesta, digamos que esto es una propuesta, este triángulo y este otro triángulo, ADC, que sería este que tengo aquí abajo, ¿verdad? Sería todo esto. Y el triángulo A', BD', C', que sería todo este otro. Tengo la propuesta de que esos dos son congruentes y yo lo que tengo que hacer es determinar si lo son o no lo son. Yo lo que tengo que saber es que se tiene que cumplir que los lados
y los ángulos sean congruentes. Para que se cumpla que dos triángulos son congruentes, los lados y los ángulos sean congruentes. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, el segmento AD se tiene que relacionar, o es homólogo más o menos, es homólogo con otro segmento en el triángulo. El segmento AD es este, ¿cierto? Ese es el segmento AD. Él tiene que ser homólogo con otro segmento en el triángulo. ¿Con cuál segmento va a ser homólogo el AD? ¿Con cuál? A' y D'. ¿Pero por qué me lo están diciendo? ¿Porque están viendo que mide 4 el A' D'? ¿O me lo están diciendo porque aquí estoy tomando las dos primeras letras de este triángulo y aquí estoy tomando las dos primeras letras de este otro triángulo? Porque la letra está conectada con la A. Ok, esa era la forma en que determinábamos que dos segmentos son homólogos, ¿verdad? Partiendo del hecho de una homotesia. Esta conexión eran los que hacían los lados homólogos, ¿verdad? El punto A está conectado con el A' y el punto D está conectado con el punto D'. Claro, partiendo del hecho de que yo tengo una homotesia en ese dibujo, yo puedo decir que esos son los homólogos. Pero ¿qué tal no estuvieran ahí esos segmentos de la homotesia? Esos que yo acabo de marcar ahorita. Si no hubiera nada de esto, nada de esto que acabo de borrar, si no hubiera nada, ¿cómo hago yo para saber cuáles son los segmentos homólogos? Bueno, de esta manera. Tomo el primer punto con el segundo punto, tienen que estar relacionados con el primer punto y el segundo punto del otro triángulo. ¿Lo ven? AD va a ir con A', D'. Y ahora lo que vamos a hacer es comprobar que ellos sean homólogos. Perdón, que ellos sean congruentes. ¿Cómo? Yo digo, segmento AD, ¿cuánto mide? 10.26. No, el segmento AD mide 4. Y el segmento A', D', segmento A', D', ¿cuánto mide? Mide 4 también. Entonces, yo puedo decir que el segmento AD y el segmento A', D' ¿son cómo? Son congruentes, correcto. Quiere decir que esto sí se está cumpliendo, ¿cierto? Tenemos que hacer que se cumplan las tres características, ¿verdad? Entonces, ¿cómo determino el siguiente par de segmentos homólogos? De la misma forma que antes. Dije el primero y el segundo, ¿verdad? Ahora iría el segundo con el último, ¿cierto? Sería DC. ¿Con quién va a ser homólogo DC? Con D'. Con D' y C', que es el segundo y el último en el otro triángulo. ¿Comprenden? Ok, entonces vamos a tener aquí segmento D', C', va a ser, ok, ¿cuánto mide el DC? 3. Mide 3. ¿Y cuánto mide el D', C'? Mide 3. Por lo tanto, estos también se cumplen. ¿De acuerdo? Y por último, nos quedaría el primero con el último. Y aquí tiene que ir igual, el primero con el último. Entonces, es AC. ¿Cuánto mide AC? 5. Y el otro sería A', C'.
¿Y cuánto mide A' C'? 5. 5. Se cumple que este también es congruente. Por lo menos por ahí ya tenemos claro que los tres lados son congruentes. ¿Queda claro? Vamos con los ángulos. Aquí tenemos el primero. Ángulo ADC. ¿Cuánto mide el ángulo ADC? No dice. Claro que sí. El ADC. Ajá. Está el 6 que mide 53,22. ¿Cuál es ese? El C. El C primo y el C normal. Ajá, pero puramente el ángulo ADC, ¿cuánto mide? Todo justo. ¿Cuál es? No, aquí está representando solo uno, ¿verdad? Dice ADC. ¿Dónde se forma el ángulo? En la de. Este que está aquí. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Cuánto? 90. ¿Cómo sabemos que ese es 90? Porque es un ángulo recto. ¿Por qué sabemos que eso es un ángulo recto? Porque está cuadrado. Porque tiene un cuadrito ahí, correcto. Ese cuadrito que está aquí dibujado, este cuadrito que está aquí dibujado, lo que nos está indicando es que eso es un ángulo que mide 90 grados. Entonces aquí tenemos que ADC mide 90 grados. ¿Con quién es homólogo ADC? ADC tiene que ser homólogo con A', D', C'. Vean que se toman el mismo orden. 1, 2, 3, ADC. Entonces 1, 2, 3. A', D', C'. ¿Y cuánto mide el A', D', C'? Mide 90. Entonces esta se cumple. La siguiente, DCA. Ángulo DCA. ¿Cuánto mide el ángulo DCA? ¿Cuánto mide el ángulo DCA? 53,22. DCA. ¿Dónde se forma el ángulo? Aquí. ¿Cuánto está midiendo ese ángulo? 53,22, ¿cierto? Ok. ¿Con quién tiene que ser el homólogo? ¿O con quién es el homólogo? Con el ángulo de prima, C' y A'. Ajá, pero no porque sean las mismas letras, ¿verdad? Sino porque yo tomé 2, 3 y 1, ¿cierto? Esa es la secuencia que tiene aquí, en esta parte, ¿verdad? Porque este sería el 2, este sería el 3 y este sería el 1, ¿verdad? 1, 2, 3. ¿Y cómo quedó establecido aquí en esta secuencia? DCA, 2, 3, 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la tengo que establecer en este otro triángulo? 2, 3, 1, igual, correcto. 2, 3, 1. Entonces iría D', C', A'. ¿Y cuánto mide ese ángulo? 53,22. Entonces se cumple que ese también es homólogo. Y por último, tendríamos el ángulo CAD, que mide CAD mide 36,78. 36,78, ¿verdad? CAD. ¿Dónde se forma el ángulo? En esta parte de aquí. Muy bien. ¿Con quién va a ser homólogo? Hacemos lo mismo que antes, nos fijamos en la secuencia. La secuencia ahora quedó 3, 1, 2, ¿cierto? ¿Sí lo pueden ver? Entonces, esa misma secuencia es la que tengo que establecer yo en este otro triángulo. 3, 1, 2. ¿Y cuánto mide el C', A', D'? 36,78. Entonces se cumple que ese ángulo también es congruente. Y esto es la parte que yo quería que ustedes aprendan, porque esa es la forma en la cual se identifica.
¿Cómo se identifican o para qué se identifican? Bueno, porque resulta ser que es que la situación con esto es que no siempre los triángulos son congruentes o no siempre tengo toda la información y con esa información yo podré determinar si son o no son congruentes, no siempre. Como en este caso, este par de triángulos que tenemos aquí tienen toda la información, tienen todos los ángulos. Entonces yo puedo determinar si ellos son congruentes o no partiendo del hecho de establecer los lados y ángulos homólogos. Pero tendría que establecer los tres lados y establecer los tres ángulos. Igual empiezo. Por ejemplo, AB, ¿cuánto mide AB? Ajá. 6. AB 6, correcto. ¿Con quién tiene que ser homólogo AB? Pero ¿por qué me lo están diciendo DE? Porque este DE mide 6. No, porque empieza con letra A, B y D. Correcto. De ahí es donde lo sacamos. Los primeros dos van con los primeros dos. Segmentos DE. ¿Y son congruentes? Sí, ¿verdad? Porque AB mide 6. ¿Y cuánto mide DE? Mide 6. Por lo tanto, se cumple esto. Porque yo no veo nada de esos números. Pero usted no tiene la guía. No. Ya más grande no creo que se pueda hacer. Luego, ya lo brincamos. Aquí. El otro par de lados homólogos sería BC. Ok, BC. ¿Con quién va a ir BC? Con EF, ¿verdad? Son congruentes. BC mide 10 y EF mide 10. Entonces sí son congruentes, ¿verdad? EF. Y el último par de lados homólogos, ¿cuál sería? AC, que tiene que ir con DF, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, AC, segmento AC, dice que mide 8 y el segmento DF mide 8. Entonces también son congruentes. Se cumple que los tres lados son congruentes. Se cumple que los tres ángulos son congruentes. A, ¿con quién va? Con D. ¿Cuánto mide el ángulo A? ¿Y cuánto mide el ángulo D? 90. El ángulo B, ¿con quién va? Con el E, correcto. ¿Y cuánto mide el ángulo B? ¿Y el ángulo E? Son congruentes. Y por último, el ángulo C, ¿con quién va? Con el ángulo F. ¿Cuánto mide el ángulo C? ¿Y el ángulo F? 37. Quiere decir, bueno, como dice aquí, que el triángulo ABC y el triángulo DF son congruentes. O bien,